y es un honor estar delante de ustedes compartiendo su palabra. Bueno, se me viene a la memoria una frase que dice: cuando las disculpas nacieron, todos quedamos bien. Y es una verdad, pero no debe ser una verdad para un hijo o hija de Dios. Porque un verdadero cristiano no niega su responsabilidad sobre lo que dice y sobre lo que hace. Porque un verdadero cristiano defiende su posición en lo correcto o reconoce su error en lo incorrecto. Porque un verdadero cristiano no justifica sus equivocaciones, sino que las afronta y pide perdón. Las disculpas generalmente se hicieron para justificar o para tapar nuestras faltas. Y hoy le pedí al Señor una palabra que nos confronte y que diga: no más, Señor, disculpas, porque un verdadero cristiano pide perdón. Por eso la prédica de hoy la titulé Fue que. Y recordé mucho a la pastora Miriam, porque la pastora dirá: ¿qué es esto? Es un refrán muy común, muy coloquial para disculparnos, para no enfrentar nuestros errores. Bueno, vamos a orar. Señor Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, hoy te pido, Señor, tu presencia, tu respaldo en esta prédica, y que podamos ser confrontados, Señor. Ya no más disculpas, Señor. Un verdadero cristiano pide perdón. Oramos en el nombre que sobre todo nombre, nuestro amado Jesús. Amén. Bien, antes de seguir con este sermón, me parece muy importante que tengamos claro qué es la palabra disculpa. Nuestro vocabulario, nuestro idioma es muy rico y tiene dos significados, uno positivo y otro no tan positivo. El positivo es: disculpa es sinónimo de perdón. Y mucha gente, nosotros nos decimos directamente disculpa, pero decimos perdón, pero lo que queremos decir es en realidad disculpa. Pero otro significado no tan bueno de disculpas son razones, excusas, pretextos, justificaciones para tapar nuestra falta. Por eso el día de hoy me voy a referir al segundo significado, no muy bueno: razones, excusas, pretextos, justificaciones. Y me preguntaba: ¿quiénes son las personas que generalmente dicen disculpas y nunca perdón? En primer lugar, las personas que, siendo culpables, no quieren sentir el peso de su error. Es bien fuerte eso. ¿Quién más pide disculpas? Las personas que no tienen la capacidad de arrepentimiento. Y les da lo mismo cometer errores una y mil veces más. ¿Quién más pide disculpas? Las personas que no reconocen sus errores y trasladan a otras personas su responsabilidad. Aunque los errores y las fallas no deben ser para nosotros una costumbre, pero si por alguna razón fallamos, es necesario pedir disculpas, no más, sino es necesario pedir perdón. Amada iglesia, la disculpa, ¿qué hace la disculpa? Desdibuja el corazón. ¿Qué hace el perdón? Le da mejores trazos y lo hace más hermoso.
La disculpa afecta la confianza. Y sí es verdad, cuando conocemos personas que fallan y vuelven a pedir disculpas y vuelven a pedir disculpas, ya no tenemos confianza en ella. El perdón lo restablece. La disculpa promueve el egoísmo, pero el perdón fortalece el compañerismo. La disculpa nos hace mediocres. El perdón nos hace grandes y valiosos. La disculpa aleja a las personas, pero el perdón une. Y sí es verdad. Cuando una persona nos pide perdón y sabemos que es de corazón, eso une y borra todas las faltas. Entonces, no olvidemos, iglesia, los hijos e hijas de Dios, no nos disculpamos, pedimos perdón y asumimos nuestras responsabilidades. Quise buscar en la Biblia una persona que fuera ejemplo, que cuando pecó, acudió a Dios y no se disculpó, pidió perdón. Tenemos el rey David. Acompáñame a leer 2 de Samuel 12:13. Hubo dos momentos muy tristes del rey David, cuando cometió 3 pecados y lo registra la Biblia. El primero de ellos fue adulterar. El segundo fue ser el asesino intelectual de uno de sus hombres. Y el tercero, censar al pueblo sin el permiso de Dios. Veamos qué dice 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Leí este versículo una y otra vez. Si David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, dijo, nunca. El que hizo, reconoce su pecado y le pide perdón a Dios. Este es un versículo muy triste de la Escritura, porque nuestro rey, el rey David, había pecado. Pero también vemos en este versículo la grandeza de la gracia perdonadora de Dios ante la aceptación del pecado. Según la ley de ese entonces, el castigo para el adulterio era la muerte, así fuera el mismo rey. Pero Dios le mandó a decir con el profeta Natán: no morirás. ¿Por qué? Porque vio su corazón, estaba dolido, estaba arrepentido y pidió perdón. Les cuento que yo muchas veces había leído el Salmo 51, pero esta vez lo leí y me llegó al corazón, porque el Salmo 51 fue escrito después de que David había pecado. Veamos el Salmo 51, solo lo vamos a leer del 1 al 4, pero ustedes pueden leerlo en su casa, es bellísimo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aunque no debemos aceptar el pecado, es muy importante cuando pequemos que reconozcamos nuestro pecado. Pero también vemos otro versículo que también es muy triste.
Veamos el tercer pecado de David. Segunda de Samuel 24:10. Segunda de Samuel 24:10. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado entre tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. El pecado de David fue censar al pueblo, pero sin el consentimiento de Dios, porque él puso más confianza en el tamaño de su ejército que en el Dios de Israel. Pero encontré un versículo que para mí es para otra prédica, porque dice en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera el censo de Israel. Fue Satanás quien incitó a David para que hiciera el censo. Pero cuando fue confrontado, David no dijo, es que fue Satanás. Por eso yo pequé. Y fue verdad. Él no. Él dijo, pequé contra el Señor. No voy a echar la culpa a nadie. Yo soy el único culpable. Aunque el pecado no debe ser una conducta repetitiva de nosotros, los hijos de Dios, pero si fallamos, no nos queda otro camino que acercarnos a Dios y pedir perdón, como lo hizo el rey David. Pero ¿cómo debe hacerse este perdón? Con humildad delante de Dios. No a toda velocidad como acostumbramos, ¿no? Señor, perdón, tú sabes, tú me conoces, yo soy así, perdón. No, el perdón debe ser con humildad. Así cuando nos apartamos para pedir por un milagro, así tiene que ser cuando fallamos al Señor. Reconociendo la falta, fui yo, nadie más. Yo, Señor, soy el responsable. Sin minimizar el tamaño del pecado. Es que tú sabes, sí, cualquiera falla, Señor. No, Señor, he pecado. Sin pretextos, sin excusas, asumiendo la responsabilidad, buscando no solo la gracia perdonadora, sino el cambio en nuestra vida. Porque si pedimos perdón y nuevamente lo hacemos, eso es remordimiento, no es un cambio. Para ver, el verdadero perdón es cuando somos conscientes de la falta y cambiamos de actitud. Por eso si vemos, David solo registra estos 3 pecados y no en ninguna parte de la Biblia David volvió a pecar en adulterio, David volvió, no. Él lo hizo una vez, se arrepintió, pidió perdón y no lo volvió a hacer. Hay algo más para pedir perdón, es reconocer la falta, es entender que se ha causado daño. Eso es muy importante, porque a veces pedimos perdón, pero no somos conscientes en realidad nuestro acto, hasta dónde fue, hasta dónde dolió. ¿Hasta dónde pudimos dañar a una persona? Es tener disposición de cambio. Como lo decía anteriormente, no repetición. Es estar dispuestos a restaurar el daño. Es demostrar que tenemos temor de Dios. Y ahora me preguntaba, ¿quiénes son las personas que buscan el perdón? Las personas que reconociendo su culpa se duelen por las consecuencias de sus actos. O sea, sí hay dolor de corazón cuando nosotros pedimos verdaderamente perdón.
¿quiénes más piden perdón? Las personas que están dispuestas a cambiar, aunque cueste, aunque duela. Sabemos las consecuencias del pecado de David. Murió uno de sus hijos y eso fue tremendo para él. Él sabía las consecuencias, pero sin embargo pidió perdón. Las personas que son capaces de capitalizar sus experiencias, obteniendo de ellas lecciones útiles para la vida. Eso es el verdadero perdón. Cuando decimos, sí pequé, sí hice daño, estas fueron las consecuencias y tengo que aprender de ellas. Las personas que quieren demostrar que a pesar de sus errores, caminan con Cristo, somos nosotros. Es verdad, pecamos, pero podemos pedir perdón. Amada iglesia, no nos avergoncemos de pedir perdón. Consideremos 3 cosas importantes al pedir perdón. Primero, pedir perdón es tener inteligencia emocional. Pedir perdón es estar alineados con el corazón de Dios. Y pedir perdón es tener madurez espiritual. No más disculpas, iglesia. Pidamos perdón, porque no hay un pecado que esté por encima del amor y de la gracia de Dios. Me da pena, tal vez no voy a acercarme a Dios porque es un pecado muy grande, es un pecado muy vergonzoso, es un pecado que tengo escondido hace muchos años. No, por encima de todo, miremos el amor de Dios y la gracia de Dios. Si David no hubiese pedido perdón cuando pecó, si no hubiese pedido disculpas, la Biblia no registraría su grandeza y el hecho de haber sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en la Biblia, teniendo ya claro que es disculpa, el ejemplo que tenemos de David, también quise buscar en la Biblia qué personajes no pidieron perdón, sino que pidieron disculpas. Y encontré 3. Veamos a partir de alguno de ellos las 3 disculpas más comunes entre algunos cristianos. Primero, la disculpa que busca mostrar nuestra frágil humanidad. Esta es una disculpa olímpica de todos los cristianos. Cuando fallamos, no, Señor, tú sabes que soy débil. Tú sabes que estoy luchando con este pecado. Tú lo sabes, Señor. Esa es la mayor disculpa que sacamos nosotros los cristianos. Pero vemos a David, un ejemplo de ello, que nunca se disculpó, nunca le echó la culpa a otras personas. Siempre dijo, aquí estoy. Y siempre cuando lo llamaron, cuando Dios lo llamó, nunca dijo, soy pequeño, soy apenas un niño. Cuando lo llamó a ser rey, él dijo inmediatamente sí. Eso es un gran ejemplo. Pero encontramos otros personajes, cuando Dios los llamó, sacaron disculpas. Por ejemplo, Gedeón. Vamos a Jueces 6:15. Jueces 6:15. ¿Qué dijo Gedeón? Su disculpa para no cumplirle a Dios fue, soy humilde y soy el más pequeño de la familia. Dijo en Jueces 6:15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Dios lo llamó y él respondió así. También vemos a Jeremías. Su disculpa para no cumplirle a Dios fue que era niño y le faltaba madurar. Veamos Jeremías 1:6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Otras personas, yo decía, ¿qué personaje en la Biblia más pidió disculpas? Nosotros.
Todos tenemos que cumplir la gran comisión. Y decimos, es que estoy estudiando, es que soy casada y no tengo tiempo. Sí, es verdad, en la iglesia hay evangelismo y yo oro por ellos, entonces estoy cumpliendo la gran comisión. Y este punto me confrontó mucho y le decía, Señor, no más disculpas, tenemos que evangelizar. Todos tenemos que evangelizar. Generalmente nos acordamos de Gedeón, nos acordamos de Jeremías, pero nosotros también sacamos disculpas. Estos y otros personajes más trataron por diferentes motivos, argumentos, para disculparse, para no cumplirle a Dios. Recuerda, el propósito de nuestra vida no depende de nosotros, depende de Dios. No nos veamos como incapaces para cumplirle a Dios, porque cuando Dios nos llama, nos equipa y nos capacita. Cuando Dios nos llama, nos da autoridad. Estaba hablando con una persona antes de empezar el culto y me contaba emocionada que ha predicado a muchas personas y que veía el respaldo de Dios. Así es, cuando nosotros predicamos, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, hay autoridad. Cuando Dios nos llama, nos da muchas oportunidades. Siempre pidamos citas divinas y Él nos las da. No nos disculpemos más, iglesia, a pesar de lo difícil que sea, a pesar de no tener la suficiente preparación, a pesar de no ver un panorama favorable, podemos cumplirle a Dios. Es verdad que somos frágiles, pero jamás esa fragilidad nos lleva a disculpar nuestra desobediencia a Dios. Veamos Pablo, en la segunda de Pablo, en la carta de los Corintios, Pablo, sí, en el capítulo 12, versículo 9. ¿Ya quedó claro? Sí. Capítulo 12, versículo 9 de Pablo. ¿Perfecto? Listo. En la carta de los Corintios. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo creo que con este versículo ya no hay disculpas. Si eres inseguro, si eres débil, si no estás preparado, Dios te dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Veamos otra disculpa muy común entre nosotros. La disculpa que busca señalar la culpabilidad de otros. Esto es muy común. Señor, yo no soy culpable porque esta persona lo hizo. Recuerdo hace muchos años, exactamente estos días con mi esposito estábamos cumpliendo 25 años de casados y recordamos que más o menos hace 23 años una persona nos hizo muchísimo daño, pero sobre todo fue conmigo. Y esta persona se perdió de nuestra vida. Después nos llamó al tiempo y dijo que quería hablar especialmente conmigo. Entonces, pues yo le dije, claro que sí. Y recuerdo las palabras de mi esposito cuando fui a la cita. Me dijo muñeca, porque él me dice muñeca, escúchala y al final ora por ella. Perfecto. Fui a la cita. Recuerdo que es que la tengo muy presente, apenas me vio, me abrazó y me dio un beso. Y me dijo, el diablo es puerco. Y me habló como 15 o 20 minutos del diablo. Me dijo, el diablo desune, el diablo no le gusta la amistad, el diablo es puerco. Me habló muchísimas veces, o sea, como 20 minutos de todo lo del diablo, porque se lo sabía tal cual. Me dio el beso y se fue. Y yo quedé plof.
Cuando llegué, le conté a mi esposito y él quedó plop, porque es verdad. Es más fácil decir, el diablo tuvo la culpa. Es más fácil decir, tal persona tuvo la culpa, que pedir perdón. Santo Señor. Pero vemos a David, recordemos a David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, por su pecado, nunca involucró a otra persona, porque él pudo decir, ay Señor, pero Betsabé, tan bella, estuvo en la terraza, yo estaba en mi casa, ella mire, se bañó delante de todo el mundo y pues yo la vi. Uy Señor, acuérdate que está escrito, el diablo también ahí estuvo y también hizo su tarea ahí. No, él siempre dijo, Señor, perdón, fui yo el culpable, Señor, perdóname, y nunca le echó la culpa a nadie. Pero encontramos en el Nuevo Testamento un personaje que se lavó las manos cuando tenía él la culpa de lo que estaba sucediendo. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. En la versión Nueva Traducción Viviente, la última parte dice, soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Pilato, de manera inexplicable, quizás intimidado por el pueblo, deja a Jesús con su problema y se excusa diciendo que la responsabilidad es de otros. En ocasiones tratamos de evitar nuestras responsabilidades porque es mejor así, porque es así la culpa no es de nosotros. Nos es difícil enfrentar las consecuencias de las malas decisiones. Iglesia, tengamos en cuenta esto. Quien se disculpa justifica sus culpas, pero quien pide perdón se sabe culpable y recibe la gracia perdonadora del Señor. Santo Señor. Recuerdo mi primer trabajo. Fue jefe de compras de una cadena de almacén. Y una de mis responsabilidades era imprimir los precios para que se vaya a todos los almacenes, para que esas personas actualizaran los precios. No era como ahora, todo es virtual. En ese tiempo se marcaban los productos y cuando subían los precios, claro que eso era ilegal, ¿no? Se quitaban los precios y se colocaba el nuevo precio. Resulta que yo hice mal el procedimiento y al otro día no se registró el cambio de precios y hice un daño terrible porque mis demás compañeros no pudieron actualizar sus precios y toda la noche se imprimió solo mi listado. Entonces era tinta, era gasto de tiempo, fue un problema gravísimo. Al otro día llegué a la oficina y yo sentí el ambiente así todo, yo dije, pasa algo. Y una de mis compañeras me dijo, te van a llamar a gerencia, seguramente te van a pedir, dar un llamado de atención a tu hoja de vida porque lo que hiciste es gravísimo. Yo, bueno, me llamaron a gerencia, el gerente de mercadeo. Me dijo, doña Carmen, siéntese. Bueno, me senté. ¿Qué pasó? Le dije, don Pedro, se llama don Pedro. Don Pedro, la responsabilidad es mía. No hay nada que hacer. Me miró y me dijo, me gusta su respuesta, vaya a trabajar. Si eso lo hizo un hombre,
Imagínense nosotros delante del Señor diciendo, Señor, yo pequé, no le echo la culpa a nada, Señor, perdóneme. La gracia perdonadora de nuestro Padre. Bueno, ¿qué hizo David? Veamos Génesis 3 del 9 a 12. Veamos una cosa muy grave. A mí me parece la más grave de todas. Una cosa es decir, echo la culpa a mi debilidad. Bueno, otra cosa es decir, le echo la culpa a otras personas. Bueno, pero para mí la más grave de todas es cuando le echamos la culpa a Dios. No me puedo imaginar a David cuando fue confrontado con el profeta Natán, diciéndole, David, Señor, la culpa es tuya. Nunca, nunca lo hizo. Pero sí encontramos un personaje que le dijo a Dios, la culpa es tuya. Génesis 3 del 9 al 12. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. De este revelador texto podemos decir que Adán fue llamado por Dios para ser confrontado por su pecado. Adán sintió miedo de la presencia y de escuchar la voz de Dios. Adán le responde a Dios con excusas. Le dijo que sí escuchó la voz, pero no acudió inmediatamente porque tenía miedo y estaba desnudo. Pero la verdad no era nada de eso. Él estaba corrido por su pecado. Pero como Dios es un Dios de oportunidades, le hace dos preguntas a Adán. Tal vez con estas dos preguntas se va a arrepentir y va a pedir perdón. Le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Adán tuvo la oportunidad de pedir perdón, pero no lo hizo. No se disculpó, no pidió perdón, se niega a aceptar su responsabilidad y termina culpando a Dios. En otras palabras, le dice a Dios, tú me diste esta mujer, luego tú eres el culpable de lo que pasó. Como vemos, es una tendencia de echar la culpa a otros desde Génesis. Manuelito. Amada iglesia, queda perfectamente claro que no debemos pecar. Pero si por algún momento lo hacemos, es mejor pedir perdón a Dios y no disculparse. Recordemos lo que dice la Biblia a través del apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 1. Este versículo me encanta. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para contar con el Padre, a Jesucristo, el justo. Que no se nos olvide, pedir perdón es mejor que presentar disculpas. No más, iglesia, fue que. No más. No nos disculpemos de nuestra propia fragilidad humana, ni le echemos la culpa a otros, y muchísimo menos se nos ocurre culpar a Dios. Con humildad y arrepentimiento, acerquémonos a Dios y pidamos perdón por nuestros pecados.
yo le decía, Señor, quiero que hoy sea la hora cero. No más disculpas. Señor, aquí estamos, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor. Perdón, Señor, por nuestra debilidad, Señor. Perdón porque no hemos hecho lo correcto, Señor. Aquí estamos, Señor. Que este sea la hora cero, Señor. Todo pecado escondido, toda debilidad humana, Señor, te la entregamos, Señor. Hoy queremos ser de testimonio, Señor. Hoy queremos predicar tu palabra, Señor. No más, Señor. Es verdad que somos frágiles, Señor, pero con tu poder somos fuertes. Hoy te decimos, Jesús, que aceptamos que solamente nosotros tomamos aquella decisión, Señor, que nos apartó de ti. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, perdón, díselo a Él, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor, mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Suena la música, ¿qué tal si usted le dice, Señor, perdóname? ¿Qué tal si ponemos nuestro corazón delante de Él y le decimos, Señor, ya no quiero cargar más con esto, ya no quiero cargar más, Señor, con mi pecado, ya no quiero cargar más con el Rey? Tú me prometes en tu palabra, si yo confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme y librarme de toda maldad. Hoy Dios te dice, ven aquí, pídeme perdón y yo te libro de esa maldad, porque te amo, porque no me puedo negar a mí mismo y yo hice todo lo que hice por eso, porque te amo. Díselo a Él, mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede
perdóname, Rey, me humillo y te pido perdón. Recordemos, iglesia, un hijo y una hija de Dios no pide disculpas, pide perdón. Hay personas que nos visitan hoy por primera vez. Nos gustaría orar por cada uno de ustedes, tener ese privilegio. Si pueden venir aquí adelante para poder orar. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? A ver, ¿están tímidos hoy?